Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo dulce y lo dulce por amargo. Señores, bienvenidos a este programa, esto de la comunidad. Un conversatorio para. Un conversatorio, Sí. Esto es redondo. ¿Me vas a sentir más cómodo si es un conversatorio? Más movido. Señores, tenemos el tema hoy. ¿Hasta dónde puede un cristiano soportar la violencia por amor a la almas? En algún momento yo creo que hemos tenido que someter nuestro ego, nuestras emociones, someter ese arranque de ira, porque entendemos que debemos de mantener la cordura como cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde te crees que podemos llegar a eso? Y volvemos y entramos aquí de inmediato entre lo que podemos y lo que debemos. Y es un asunto de ya meramente, como dice nuestro hermano Ricardo Aquino, es un asunto semántico, ¿no? Es cuestión de semántica. Ese hombre tiene esa palabra flor de piel. Eso es. Eso es de lo que dice Ese sueño semántica. Semanticadamente. Entonces, dentro del poder, tú tienes también que analizar, o sea, hasta dónde el poder como del individuo como tal. Como humano. Exacto, como humano, porque esa es otra cosa. O sea, está bien, la Biblia es lo que te exige, es lo que te pide y es lo que nosotros quisiéramos dejar como enseñanza. Yeah. Pero hasta dónde ese ser humano que está pasando por un proceso de dejar las cosas malas, de aprender a decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno, frente a un mundo que ya está cambiando su sistema de valores, ya se viene invirtiendo. Desde ahí yo quiero entrar dejando ese tipo de interrogante para que dentro del conversatorio Carlos Arrece. Pero antes de pasar al ilustre Carlos, la Biblia no vende ese pensamiento. O sea, lo que humildemente mi opinión es que la Biblia no vende ese pensamiento de que la parte humana tiene que inferir, o sea, la parte humana infiere sobre los preceptos y los conceptos que la misma Biblia enseña. O sea, a mí me vendieron un evangelio que yo tengo que llegar a hacer prácticamente el poder de Jesucristo, que en un momento hasta dio su vida por nosotros. La Biblia fue dirigida hacia humanos, ¿verdad? Claro. Exacto. Ok. Ajá. Entonces ahí aplicaría lo de la mejilla. Okay. No es la otra mejilla. No, en el caso de yo me parece que no se puede, porque humanamente yo no la voy a poner. No, humanamente no. Porque lo de la otra mejilla en la Biblia no habla. Sentido literal. No, literalmente no es. ¿Usted cree que no es? No, varón, literalmente no es, varón. Porque, bueno, ok. Literalmente sería una bofetada, una galleta. La Biblia no te manda que ponga la otra mejilla para que te den otra galleta. La Biblia te manda que si tu hermano, qué sé yo, verbalmente levanta calumnia, tú pones la otra mejilla, o sea, tú no tomas una acción de cobrarle a ese otro hermano lo que él hizo. Me imagino que eso sería poner la otra mejilla. Sí, pero humanamente debo de correr, quizá humanamente me está diciendo a mí, dale, véngate, porque la humanidad siempre te va a decir a ti, haz lo que ella quiere. O sea, vamos a decir la carne, la parte humana, la carne va a decir, bueno, si te hirieron, tú tienes que responder a eso, tú tienes que cobrársela. Humanamente. Entonces, por eso que yo me estoy diciendo, porque yo me dicen que hasta dónde humanamente me permite. O sea, no sé, algo así yo me digo ahorita. Sí, pero decía eso dentro del contexto del proceso del cristiano. Ya. Me refiero a que no es lo mismo una persona que ha hecho su confesión de arrepentimiento unos meses, unas cuantas semanas, pero ya una persona cristiana, madura, que ya ha cursado su curso, yo diría, de formación, de doctrina, de bautismo. Sí, obviamente, es de reconocer que debe de tener una actitud ya más madura. Ahora, en lo que te digo, teniendo eso presente, tú puedes encontrar diferentes actitudes, tanto en un cristiano maduro
como en un cristiano que recién está aprendiendo a caminar en los pasos del Evangelio. Entonces, yo creo que independientemente de todo, el ser humano también, el cristiano más bien, está sufriendo un tipo de violencia, yo diría verbal, porque ya te quieren sujetar a que, como bien leían en el texto de Isaías, a que todas las cosas que son malas, que la Biblia le llama pecado, ¿verdad? Ya tú quieres que el mundo quiere que la acepte como tal, como buenas y válidas. Te estás utilizando el término de discriminación, que no se puede discriminar. Y yo estoy de acuerdo que no se puede discriminar. Pero de ahí a que tú me quieras abrir un espacio para que enseñar a las cosas que son malas, a enseñarlas como normal, eso para mí es una aberración. Y habría que ver en la medida, porque ya esto, diríamos que el imperio del mundo, por hablar más claro, los Estados Unidos, su homosexualismo, el asunto del aborto, viene de allá. Y como somos un país, un país subdesarrollado, todo lo que sucede allí, de alguna u otra manera, esa transculturización se nos impacta de manera ya sea positiva y en este caso, desgraciadamente, negativa. Entonces, yo creo, y mira, ya la República Dominicana tiene aquí un embajador, aunque es interino, se logró otra vez homosexual, o sea que cada día más tú encuentras ahí como que las cosas que uno le llama, bueno, todo ese grupo como que lo van acorralando. Es ahí donde yo... Se está cumpliendo lo que leímos, como decía Isaías. Exacto, yo creo que ese también es un tipo de violencia verbal. Sí, y también, aparte de, para pasarle al ilustre, se está cumpliendo el primero se está cumpliendo la palabra de Dios. Solo primero se está cumpliendo la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que identificar los tiempos que estamos viviendo. Identificar. Y ahí, para no podemos perder, porque ahí hay el problema. Cuando yo no identifico los tiempos, entonces yo me pierdo en el tiempo y el espacio. Posiblemente yo llego a un lugar, al no conocer, al no identificar qué está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, si usted va a un lugar donde se está soldando, a un taller de soldadura, y usted está rompiendo cosas, se están construyendo, cayendo. Si usted no sabe que está en ese lugar, el riesgo de usted estar ahí, ¿qué va a pasar? Entonces que usted puede tener algún accidente. Sí. Propenso a... Está propenso. Entonces uno tiene que identificar los tiempos. Porque el tiempo me dice a mí que, disculpa, es un tiempo de confrontación. De confrontación. Entonces, pero también yo debo saber cómo voy a confrontar y cómo yo debo de estar para confrontarlo. Para que entonces, en vez de que yo esté secundando, que a lo bueno yo le llame malo también, como otros lo están haciendo, entonces yo refute y entienda que lo que está malo es eso y lo que está bueno es esto según lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y no excedernos, porque hay problemas. Cuando yo me veo sometido a un tipo de presión, sea social, sea emocional, cual sea la tensión que yo reciba, yo debo saber hasta dónde están los parámetros, como te digo ahorita, los parámetros. O sea, que legalmente la Biblia, ¿qué me está diciendo? ¿Qué debo hacer en ese momento? ¿Entiendes? Porque ahí es que está. Puede ser que yo estoy soportando una violencia que no es necesario yo estar sometido a ella. ¿Y ustedes creen que los cristianos tienen persecución por amor a las almas? Yo digo que no. ¿Cómo así? Ok. Tenemos el tema. Sí. Y hasta dónde puede soportar maltrato el cristiano por amor a las almas. Exactamente. Yo digo que no hay. Porque... Que no hay maltrato. Que no hay maltrato. Me explico por qué. Si no hay amor en las almas, no puede haber maltrato. Y estamos escasos de amor por las almas. Ok, ya entiendo. Particularmente. O sea, que el cristiano no está sufriendo por la causa de Cristo. Porque no hay amor. Porque no hay amor por la salud. Me explico. Oye, Me explico. Yo no puedo decir, voy a ducharme en una piscina si no hay agua en la piscina. De la única forma que vamos a poder si hay agua en la piscina. O te ahogas si hay agua. Si hay agua en la piscina. Ya. Entonces, yo no puedo pensar, yo no puedo asimilar, yo, particularmente yo, de que un cristiano recibe opresión por amor a las almas si no hay amor a las almas. Wow. Eso es lo que yo pienso.
Eso es lo que yo pienso, porque si hubiera, y ahora mismo sigue yo, si hubiera amor por las almas, entonces no hubiera tanto conflicto con las iglesias. Sí, yo entiendo a Carlos, pero si Carlos alza un poquito más la vista y la mirada y mira lo que está sucediendo con los cristianos en el continente tanto asiático, en Nigeria, tanto también como en algunos países del continente europeo, tú te das cuenta de que por tú ser cristiano, tú pierdes hasta la vida, pero si te quedas aquí en el enfoque ya en el mundo occidental, tiene mucho validez tu argumento. Pero sí yo creo que todo lo que huele a principio cristiano, ético, moral, está siendo bombardeado. Está siendo bombardeado. Yo siento que estamos en una guerra, por así decirlo. Hubo un tiempo que se habló de una guerra fría. Yo siento que esta es como una guerra como de principio. En un principio. Sí, en un principio, no sé si me doy a entender. Es como primero, quiero cambiarte el concepto primero, para ver, entonces las medidas, antes de empezar a utilizar el poder que tiene el status quo, la nación como tal, o el sistema, por así llamarlo, a usarlo en contra tuya. Sí, pero ya yéndonos a un caso particular, a un caso que puede suceder hasta dentro de la propia comunidad cristiana, exacto, tú puedes encontrarte con personas con malos hábitos que tienen que ser reformados, y propio de eso, entonces el hermano también se puede encontrar en una situación que tenga, como dice la Biblia, que aprender a soportar a su hermano. Y ese otro caso que también que te hace entender hasta dónde tú tienes la capacidad de poder soportar, te diría, la mala conducta o el mal que está en ese individuo. O sea, que es toda una esfera. Si tú te enfocas de una forma generalizada, si ya decides de una manera más particular. Exacto. Lo cierto es que el cristiano actualmente está recibiendo diferentes ataques, violencia, sea verbal, física, como en el caso, como señaló yo, en la parte de Medio Oriente, en la parte del continente asiático, reciben los cristianos allí violencia física, aparte de la verbal, psicológica, como sea. Pero todos esos tipos de violencia, de una manera u otra, nosotros tenemos que saber hasta dónde, por ejemplo, debemos de soportarla, en el sentido, ¿cuál es el sentido? Por ejemplo, una mujer que está siendo violentada por su esposo, su marido, el marido no es cristiano, ella no está sujeta ni la Biblia está apoyando que te quiten la vida a ti, porque tú quieres decir, no, por la causa de Cristo yo debo morir a mano de un hombre. Toma el texto, que lo que Dios unió no lo separa. Exacto, que el hombre no, exactamente. Entonces, ahí es que estamos, a esa parte queremos que hacer esa observación. Porque muchas veces hay gente que dice, no, el hombre no es cristiano, y le dice a la mujer que no vaya a la iglesia. Ella se va por encima de esa orden que le está dando el hombre y no toma en consideración algunos elementos que hay que analizar. Quizás que, bueno, atiende a ese hombre temprano, dejarle la cena preparada, como así, sus hijos, que se sienta, pues bueno, son mujeres, vamos a dejarle que se vaya a gozar porque ya, ¿tú entiendes? Pero no, o también, mira, vamos a hablar, vamos a conversar, no necesariamente que tú me trates de esa manera, porque creo que no, yo voy a la iglesia incluso a orientarme, a consolidar mi matrimonio y servirte mejor a ti, porque en la iglesia lo que yo voy a enseñar es un principio que nos va a nutrir como matrimonio, nos va a ayudar. Entonces, no sé cuál es la razón. O sea, todas esas son maneras de uno poder. Pero me gusta porque ya vamos aterrizando. Sí. Exactamente. Entonces, esas son maneras de uno poder solucionar situaciones. Uno mismo que diga, no, yo me voy porque por la causa de Cristo, si hay que morir, yo muero. O sea, ya hay el extremo. Si hay que morir, moriré por él. Exacto, esos son extremos. Entonces, ahí es que no tenemos que entrar a ese nivel. Entonces, porque eso no es soportar, eso viene siendo prácticamente locura. Y en el caso hipotético de qué pasa, varón, ¿qué usted piensa? O sea, una persona que diga, mira, yo estoy dispuesto a morir porque si le ponen una pistola, niega a Cristo, me muere. No, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. No, en ese caso, porque la violencia intrafamiliar es otro tema. Ahora bien, si en un momento determinado
la Biblia hermano nosotros que dice la Biblia que niega a Cristo aquí también lo negarán Lo arriba. negarán. Entonces, o sea, si tú niegas a Cristo aquí, por tu fe, tú la niegas, pues lamentablemente no es digno de reino de los cielos. Y una pregunta desde la voz en off. Y Pedro, que negó 3 veces al maestro. Claro, pero bueno, no sé si un muchacho quiere contestar. Yo digo que lo de Pedro era algo que tenía ¿Qué que sucede? suceder. Fue profetizado. Porque aparte de que fue profetizado, en el caso hipotético de que no pasara, entonces no se estuviera cumpliendo que Jesús fuera crucificado. Porque si no tiene que negarlo, entonces Jesús no tiene que ser crucificado. ¿Me explico? O sea, no hay a quien negar, no hay crucifixión. Sí, pero aparte de todo eso, o sea, no podemos enfocarnos en la biografía de Pedro solamente viendo una parte de la historia. Si lee más hacia adelante lo acontecido con Pedro, es un asunto que el hombre, óyeme, de la forma en que Dios trabaja con su vida y todos los milagros que hace, y tú te das cuenta que el hombre recibió el perdón de Dios. No. Ahora. No, hubo un arrepentimiento Exacto. inmediato. Obviamente. Obviamente. Entonces, dice, bueno, de una persona con estas actitudes, con estos milagros y con todos los demás que tuvo el acercamiento a Jesús con él y eso, o sea, tú te das cuenta de que, exacto, pasó por ese proceso. Ahora, es que muchas veces también incide el contexto, el momento de cuando pasan las cosas, porque probablemente el individuo venga o el sistema como tal te mande un agente o lo que sea y te diga a quemar ropa con una hermano. Niega a Jesús por esto y por tal razones. Ya es distinto. No, porque en ese momento el problema sería, si viene alguien me dice, niega a Jesús, o si no te mata. Entonces viene, Sí. yo lo niego y a mí me matan también. Sí, porque ahí se ve el problema. porque- Pero si me dejo vivo, yo tengo la oportunidad de arrepentimiento, que es una cosa no porque está por ahí. en una de las ocasiones que él no negó, la tercera creo que fue un guardia que le preguntó. Y en esos tiempos hubo una gente áspera, fuerte y armado que te dicen, pero venga acá, yo como que te vi junto con ellos en algún momento. Tú estás como que te viste como él, como esa gente también. El riesgo. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque ahora, entre nosotros tres y la voz en off no quiere ayudar, yo tengo una pregunta. ¿Verdad? ¿Cuál? No es que no dice que el pecado es, porque el pecado es pecado. Pero, ¿cuál sería más grande? ¿La negación de Pedro o la traición de Judas? En ese mismo contexto, Sí. el pecado más fuerte es negar a Jesús. Es decir, aceptarlo. ¿Aceptar? Negarse. No, aceptar. El pecado más grande es negar a Jesús. Sí. El pecado más grande es no aceptar a Jesús. Porque si no aceptas a Jesús, no aceptas el perdón. Entonces, si no aceptas el perdón, nunca podrás ir al cielo. ¿Y usted, Varón Jovi? Entramos en una parte de la conversación donde queremos cuantificar, exacto, darle un tamaño a las cosas que probablemente ante Dios no sea tal, y me explico. No, porque estamos dando opiniones. Sí, porque y yo di la aclaración, pecado es pecado. Exacto, pero ¿qué sucede? Lo que quiero decir es que Bueno, pues vamos a ir a los resultados. Sí. Para poder entenderte, escúchame en esta parte. Usted puede. Yo creo que quizá yo me está diciendo que lo que estamos viviendo serían los resultados del mismo pecado, porque todos los pecados son pecados. Ahora bien, al final hay un pecado que trae mayor consecuencia que otro, moral, espiritual, físico, social, ¿entiendes? Porque un pecado de fornicación no sí, es un pero pecado ya tú entras en la consecuencia, es el acto después de. Exactamente. ¿Verdad? Pero entonces. Pero que Carlos dice que cuál sería, la pregunta de Carlos, que cuál es peor, como que cuál. Sí, porque bien, sí, mayormente siempre hablamos de la negación de Pedro. Hasta ahora la interpretación bíblica que se ha dado en cuanto a lo que es la más aceptada dentro de la corriente protestante es que como que si hubo un acto de arrepentimiento en Judas,
no fue aceptado, si es que lo hubo. Pero si hubo, exacto. ¿Cuándo fue aceptado pequeño? Bueno, por Dios. ¿Y por qué? O sea, te estoy hablando de las interpretaciones bíblicas que se han dado hasta ahora. ¿Y cuál es más fuerte? ¿Cuál es más fuerte? Exacto, vuelve a la pregunta de Pero hay que medir los resultados, porque no hay manera de cuál fue el más fuerte. Sería Los tener los términos resultados. teológicos. Lo que pasa es lo siguiente: una negación parte del momento. O sea, ok, Pedro no venía con Fue ese, circunstancial. o sea, no venía con ese en la cabeza. La traición de Judas fue algo planificado. ¿Te crees? Claro, pero claro, adiós. ¿Qué le dieron a él a cambio de entregar a Jesús? Fue premeditado eso. ¿Usted me entiende? Sí, Aunque había una palabra. se vale el mismo argumento de que tú decías ahorita, era que tenía que suceder. Era que tenía que suceder también, sí, porque también muy bien, ¿verdad? Tenía que suceder. ¿Y cuál es más fuerte dentro de un contexto? Para mí. Por ejemplo, Ajá. si un loco los aborda en cualquier momento y le dice, niega a Jesús, y el loco tiene una pistola, o un árabe en un determinado lugar, ¿cuál pesa más? ¿El árabe que tiene claro lo que está diciendo o el loco? El árabe. Tiene claro lo que está haciendo. Es que ahí vamos, vuelvo y le digo que ahí lo que vamos a hacer va a medir los resultados. Usted está partiendo de resultados para ver. Dese cuenta que el problema no sería de cuál sería más fuerte o no, sino los resultados. Al fin y al cabo, lo fuerte sería el resultado. ¿Por qué decimos que el árabe? Porque sabemos que hay algo evidente que lo va a matar. Entonces, al fin y al cabo, vamos a medir no tanto el apellido del pecado, sino los resultados. Vamos a terminar los resultados del pecado. Eso será lo más fuerte. Dice un dicho que tú no sabes que loco hasta que habla. Hasta que habla, claro. Porque Tú no sabes que el individuo loco hasta que habló. Porque yo me imagino que y si Pedro no hubiese negado a Jesús, olvidémonos del resultado de la crucifixión y todo eso. Si Pedro no hubiese negado a Jesús, ¿cómo sería visto Pedro en un momento como ahora? Como el superhombre que a pesar de casi ser matado por un guardia, no negó a Jesús y lo estaban prácticamente amenazando y todo eso. ¿Cómo sería visto? Porque el tema es lo que los cristianos, o sea, soportan o tienen que ¿Hasta dónde puede ser cristiano? Sí, ¿verdad? Sí, y hasta dónde nosotros podemos seguir diluyendo el tema también, porque eso hay que tener cuidado, porque se nos puede ir en aras de nosotros indagar sobre un personaje específico de la Biblia, se nos puede, pero bien se vale. O sea, ya hay una palabra dada. Yo creo que Jesucristo, en la forma en que lo digo casi en términos de profecía, ¿verdad? Ya. Y ya, entonces, de cierto, te digo. cuando no tengo cuando se use esta Y viniendo de Jesús. Mucho más fuerte. Yo lo que creo, y vamos a concluir, señores, porque el tiempo no premia. Yo creo que era necesario que Pedro pasara por esa experiencia para fortalecer su fe en el Señor. Muchas veces también nosotros tenemos que pasar cierta experiencia, cierta situación, para entender que de Dios es el poder, entender que tenemos una dependencia exclusiva de Dios, que nosotros dependemos en una totalidad de Dios y que sin Dios, como él mismo lo dijo, sin mí nada puedes hacer. Entonces, Pedro tuvo que someterse en esa área para fortalecer esa área. Pedro la fortaleció, porque después nos damos cuenta que quién fue Pedro, como señaló Yomi. Al final de la jornada, ¿quién fue Pedro? O sea, era necesario que él pasara por esa situación para fidelizar su fe en el Señor. Esa es mi opinión. Que aclarar que lo del amor del prójimo que yo mencioné ahorita, no, o sea, yo dije no hay, pero no hay en el sentido de globalizar. Sería un poco irónico. Tenía eso pendiente, Carlos. Sí, no, lo dije. Antes se termine el video, dije. No, lo dije de un poco. El hombre salió de abajo. Sí, salió salió de abajo. Ariel, no, mentira. Yo me sorprendí en el momento. Sí, no, lo que pasa es que yo lo que quiero yo le digo un poco con un poco de ironía, en el sentido de que no hay, o sea, de que hay poco. De que no se ve ese amor por el prójimo. Carece, porque de ser así, las cosas fueron muy diferentes. Y nada, querer, antes de despedirnos, darle las gracias a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que se han suscrito. De verdad, gracias.
cuando tenga alguien que comente y tú una vez le das una respuesta, es verdad, tiene razón, te suscribiste. Mándelo también a que se suscriban al canal, que le den like, que comente, que comparta, que le dé la campanita y todo eso. Queremos crecer. Exacto. Y ellos también querrán escuchar la forma en como yo concluyo. Eso no te me va a cerrar y te va a ir. Pero antes de que Varón concluya, suscríbanse. Por favor. Por favor. Por favor. Alejandro, me gustaría tomar una parte que dijo Alejandro y lo hago ya de forma ya breve. Es como conocer los tiempos. Y conocer los tiempos también conlleva conocer tu enemigo. O sea, ¿cuál es el enemigo del cristiano? Primeramente nuestra carne, tus deseos, también el sistema del mundo como tal, lo que ya parte de lo que hemos hablado, esta corriente feminista, esta corriente, por llamarle a las cosas malas, y bueno, que incluso hay palabras que yo quisiera usarla abiertamente, pero por un asunto de guardar la distancia con cierta plataforma, muchos me van a entender lo que quiero decir con esto. Pero es verdad, yo no había pensado eso. Exacto, uno trata de ya tú sientes que el lenguaje está cohibido, te sientes restringido. Y la otra es, hablamos de tu carne, el sistema y Satanás como tal. No ignoren, dice la Biblia, no ignoren las maquinaciones de Satanás. O sea, ¿cuál es tu enemigo? Cómo trabaja, cómo opera. Y una vez ya tú tienes eso claro en tu mente, tú sabes qué hacer, cómo actuar y cuándo. En mi parte. Excelente, Yomi. Red 12 Community. Suscríbete, comenta y comparte. Dale like. Ahí.